Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Mitch Firestein de PlanetPonzi.com. Mitch, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias por invitarme. Muy bien, el HSBC ha publicado un anuncio a toda página en el que se disculpa por los delitos relacionados con la evasión de impuestos. ¿Es suficiente? ¿Qué pasa con el blanqueo de dinero y la manipulación del Forex, del Libor y del Euribor? Sabe, antes era una teoría de la conspiración, ahora es la pura realidad. Ahora bien, ¿se ha hecho algo al respecto? Como llevo diciendo desde hace años, sus prácticas se basan en desviar, apartar, engañar y negar. Una lista a la que ahora podemos añadir los verbos ampliar, simular, posponer y rezar. Lo que ha hecho el HSBC ha sido adoptar un nuevo discurso del tipo «sentimos mucho lo que hemos hecho». Sin embargo, en lo que deberíamos centrarnos realmente es en las elecciones del Reino Unido, que tendrán lugar este año. Fíjese, por ejemplo, en lo que ha pasado con Lord Chilcot y Tony Blair. Han anunciado que van a abrir una investigación al respecto, pero luego, dentro de 5 o 10 años, y después de haberse gastado varios millones de libras, nunca nos enteramos del final de la historia o lo posponen hasta después de las elecciones. En este país se investiga absolutamente todo. Al principio se pasan el día hablando de la investigación y al final se acaban olvidando de todo. Sí. Y al contrario que los banqueros islandeses, los banqueros del HSBC no van a ir a la cárcel porque forman parte de la clase dirigente y de los sinvergüenzas que gobiernan este país. En fin, cambiemos de tema. ¿Está Europa tratando de ahogar a Grecia? El caso de Grecia es muy interesante. Yo tengo la esperanza de que la gente se dé cuenta de que el 95% de los 340.000 millones del rescate se destinaron a compensar el comportamiento irresponsable de los bancos, mientras que al pueblo griego le correspondió menos del 5%. Y lo cierto es que estamos inmersos en una crisis económica mundial, aunque todo el mundo lo niega. Por primera vez, el presidente Obama reconoció la semana pasada que la economía griega está en crisis. El desempleo está por encima del 30% y en el caso de los jóvenes la cifra supera el 60%. Así pues, lo que hay que hacer es repudiar la deuda en lugar de simular y de ampliar los plazos. Una pregunta sobre los 340.000 millones de euros que debe Grecia, de los cuales 60.000 millones pertenecen a Alemania y 40.000 a Francia. ¿Podría ser que si Grecia no paga la deuda a Alemania y Francia, bueno, quizá Alemania no tanto, pero Francia, desde luego, pudieran vivir algo parecido a lo que ocurrió con Lehman Brothers, esta vez en sus sistemas bancarios? Max, yo creo que el mayor problema no son los 340.000 millones, sino las exposiciones a los derivados, de las que nadie quiere hablar. Fíjese, el Citibank, por ejemplo, tiene en sus cuentas más de 70 billones de derivados. Pero eso fue también lo que pasó con Lehman Brothers, que tenían un montón de derivados en sus cuentas y cuando se retiró el dinero en efectivo que se encontraba debajo de la estafa Ponzi, como usted escribe en Planeta Ponzi, el sistema se viene abajo. Si se sacan 40.000 millones de las reservas de dinero de Francia, ¿no se desencadena una cascada de quiebras en los derivados como ocurrió con la crisis del Lehman Brothers? Grecia tiene esa posibilidad como punto de apoyo. Desde luego. Por eso, a pesar de toda la pantomima de los políticos que dicen que no van a rescatar a la estafa Ponzi, en el fondo el BCE y Alemania necesitan hacerlo, porque una estafa Ponzi no se puede reducir. Y esta es la madre de todas las estafas Ponzi. Italia es la siguiente, luego vendrá España, luego Irlanda y después Portugal y Francia. El ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, se ha convertido en uno de los economistas y ministros más famosos de todo el mundo. ¿Qué le recomendaría usted? Repudiar la deuda. Si no pagan, ¿qué van a querer un bono perpetuo a 100 años y ampliar el vencimiento? Si no pagan, se trata de un incumplimiento, pero también es cierto que el Estado de Derecho ya no existe como tal. Lo que hacen es cambiar las normas y decir, como lo que han hecho ha sido reestructurar la deuda, no se considera un incumplimiento y como es una deuda a 100 años, no se paga ningún capital. Pero igualmente se trata de un incumplimiento. Yanis señala a Islandia y dice, fíjense, Islandia ha repudiado la deuda, ha metido a los banqueros en la cárcel y aunque en un principio la economía se vino abajo, ahora se ha recuperado y han solucionado el problema. Exacto. Lo que tienen que hacer es, en primer lugar, averiguar cuáles fueron los bancos que originaron el problema y hacerles pagar por ello. Un capitalismo sin quiebras sería como un catolicismo sin infierno. Por tanto, si se persigue a las personas que provocaron el problema, ellas tendrán que ser las que asuman las consecuencias. Lo que se merecen es ser insolventes, no ser rescatados. Y el pueblo tampoco se merece que su gobierno lo hunda todavía más. El comportamiento de Alemania en las deliberaciones ha sido abominable. Su mirada, su desprecio, su arrogancia y su presunción son deleznables, con una actitud de nos da igual lo que haya votado a la gente. No vivimos en una democracia, sino en una cleptocracia. Grecia iba a celebrar un referéndum, pero Alemania lo anuló.
Y en el Reino Unido tampoco lo celebrarán nunca. Ya digo, todo es desviar, apartar, engañar y negar. ¿Y qué le parece lo de Cameron, que dice que a los peces gordos de los bancos que hayan cometido fraude solo les dará un golpecito en la muñeca y que en cambio a las personas obesas que reciben ayudas sociales va a recortarles las prestaciones? ¿No cree usted que lo que debería hacer es aislar a los peces gordos de la flexibilización cuantitativa y de las tasas de interés para que la economía británica recupere su cordura y se deje de una vez por todas al pueblo en paz? Creo que también deberían plantearse por qué Gaddafi y los gobernantes despóticos de todo el mundo vienen a blanquear su dinero al mercado inmobiliario londinense. Por ejemplo, Gaddafi tenía propiedades en Londres por valor de miles de millones de dólares que le robó al pueblo. Y eso es algo que debería centrar nuestra atención. ¿Por qué todos los grandes escándalos ocurren en Londres? Voy a ponerle algunos ejemplos. AIG, Madoff, JP Morgan, MF Global. Todo se canaliza a través de Londres. Como dice el antiguo regulador estadounidense Bill Black, Londres es la alcantarilla del marco normativo. Los reguladores encargados de castigar los fraudes del HSBC que preside Stuart Gulliver no son más que liliputienses que no hacen bien su trabajo. La propaganda es una nueva forma de arte. Tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista han contratado para las elecciones de este año a los animadores de la campaña de Obama, Jim Messina y David Axelrod. Los dos vienen a amenizar las elecciones. ¿En serio? Sí, usted ya lo sabía. Han contratado a sinvergüenzas de Estados Unidos para que vengan. Los dos trabajaron en la campaña de Obama. Les pagan decenas de millones de dólares para que les ayuden a atraer votantes. Hay uno de los carteles electorales de David Cameron que es muy interesante. En él se ve una carretera de campo que en realidad conduce a la República de Weimar, que es, por cierto, hacia donde se dirige la divisa. ¿Qué hay de Islandia? Porque Islandia acaba de meter a unos banqueros en la cárcel. ¿Qué le parece a usted, ya que también es banquero? Sepa que algunos de sus hermanos van a ir a prisión. Bueno, en realidad soy un operador macroeconómico que se rige por los acontecimientos. Mi labor es proteger el interés fiduciario de mis clientes, algo que el año pasado se nos dio muy bien. Nos aseguramos de que no nos salte nada a la cara. Yo no hago nada que sea temerario. No soy un niño que se guíe por sus instintos. Ya lo sé, pero es casi su mismo sector. Y algunos de sus socios tangenciales van a ir a la cárcel. ¿Cuál es su reacción frente a eso? ¿Le pone triste? Todas las mañanas me levanto asustado por lo que está pasando en los mercados y por las manipulaciones de los bancos centrales, porque al final lo que va a acabar ocurriendo es una catástrofe inédita en la historia de este planeta. Y bueno, he traído un par de gráficos. Me está dando largas en esta cuestión y la verdad es que eso me hace sentir orgulloso, porque creo que he descubierto el punto débil de Mitch Firestein. Estos 4 banqueros se ha demostrado que son culpables y por eso van a ir a la cárcel. Y si se acaba con los malos, eso es bueno para todo el sector, ¿no? En Islandia. Sí. Sí. Es bueno y debería servir de modelo, pero el problema es que Islandia es un país minúsculo comparado con el resto del mundo. Pero el Estado de Derecho ha de aplicarse sobre todas las personas, ya sean importantes o no. Estoy de acuerdo, en Islandia sí que hay Estado de Derecho, pero en el resto del mundo no. Deberían haber aplicado el de Estado de Derecho a todo el mundo, que es, por cierto, lo que dije yo en el 2007. Vamos a ver el siguiente gráfico que aparece en la página 259 de mi libro. Habría que incluir un anexo con los banqueros que acaban de ser encarcelados. En fin, hablando de banqueros que deberían estar en la cárcel, me gustaría comentar con usted unas declaraciones de Mark Carney en las que afirma que sigue preocupándole la deflación, a pesar de los 57 billones de deuda nueva que se han creado desde la crisis financiera. ¿Cómo es posible que hable de deflación cuando nos acercamos a los 300 billones de moneda emitida? ¿Qué es lo que está pasando? He traído 2 gráficos que podemos analizar. El primero recoge la evolución del dólar estadounidense frente al dólar canadiense y el efecto Mark Carney. Todo el mundo habla de la caída del 50% que ha sufrido el rublo, cuando el dólar canadiense ha caído casi el 40%, en concreto el 36%. ¿Cómo es que en el programa Newsnight de la BBC no se ríen como hienas de que el dólar canadiense se haya venido abajo casi lo mismo que el rublo? Da la impresión de que la BBC critica solo lo que interesa. Ah, bueno, se me olvidaba, que en la BBC son unos analfabetos financieros. Así es. El caso es que Mark Carney ha prometido que en el 2015 va a producirse un auge en el Reino Unido, cuando lo que puede pasar en realidad es que tengamos un desplome o una explosión. Carney creó la mayor burbuja inmobiliaria de toda la historia de Canadá y ahora la ha traído al Reino Unido. La divisa canadiense se ha debilitado también, los ingresos derivados del petróleo se han desplomado, el PBI también y todo va cuesta abajo. Eso es lo que ha pasado
pasado tras la etapa de Mark Carney al frente del Banco de Canadá, y ahora ha venido al Reino Unido a repetir la misma historia antes de las elecciones del 2015. Pero además de este gráfico, también debemos fijarnos en la velocidad monetaria. La liquidez nunca será la forma de solucionar los problemas de insolvencia, y yo creo que la gente está confundida con eso. Ahora bien, si analizamos la velocidad monetaria, vemos que no se está gastando nada y que, por tanto, gran parte de la recuperación, o al menos lo que los políticos quieren vendernos como tal, es ficticia. Lo único que hacen es inflar enormes burbujas en todas las clases de activos que uno puede imaginar. Por cierto, dentro de un rato les mostraré dos de los gráficos más importantes que jamás hayamos visto. Madre mía, suena interesante. Me he quedado maravillado solo de pensarlo. Pero bueno, hablando de bancos insolventes, tenemos que hacer referencia a la Reserva Federal, cuyo nivel de apalancamiento, la última vez que lo miré, era de 62-1. Para mí, la Reserva Federal, y supongo que también el Banco de Inglaterra, son técnicamente insolventes. ¿Qué le parece a usted? Sí, la Reserva Federal es insolvente, pero su nivel de apalancamiento es mayor que 61. Yo diría que está más cerca de 100. De acuerdo. O sea, que la Reserva Federal, que es supuestamente la reserva financiera del mundo cuando las cosas van mal, es insolvente. Al igual que lo era también el FMI antes de la crisis griega del 2008. De hecho, iban a cerrarlo porque estaba en la ruina. Solo han podido legitimar su existencia creando esa crisis. El caso es que no sé cuáles son los niveles actuales de apalancamiento del Banco de Inglaterra, pero estoy seguro de que no distan mucho de los del BCE, la Reserva Federal o el Banco de Japón, por lo que también es insolvente. Y por extensión, puede decirse que el HSBC, Lloyds, el RBS y Barclays también lo son. Si se les privara del dinero gratuito que les llega desde ese Banco de Inglaterra insolvente, tendrían que cerrar sus puertas en 24 horas porque en su interior no hay nada. Ese va a ser el problema, y por eso le digo que me despierto asustado todas las mañanas. La causa de la crisis original fueron el exceso de deuda, el exceso de crédito y el exceso del apalancamiento. Pues bien, ahora los tres son mucho mayores que por aquel entonces. Estados Unidos tiene un total de 225 billones de dólares de deuda. Desde que Obama llegó al poder, la deuda se ha duplicado hasta superar claramente los 18 billones, y si le añadimos todos los programas sanitarios y garantías gubernamentales, la cifra asciende a los 225 billones de los que hablaba antes, una cantidad que no podrá saldarse jamás. No hay que ser un científico brillante para darse cuenta de que un día esta estafa Ponzi iniciará su cuenta atrás. Cuando Mark Carney dice que tenemos una recuperación, y cuando en Estados Unidos se habla de la economía en los mismos términos, eso implicaría, por definición, una subida de los intereses, que es lo que suele pasar cuando se produce una recuperación. Ahora bien, en lugar de eso, siguen hablando de bajar los intereses o incluso de llevarlos a niveles negativos, lo que, por definición, indica una economía en caída libre. ¿No cree usted que la receta de Mark Carney, que consiste en bajar las tasas de interés, en realidad provoca deflación en lugar de combatirla? Desde luego, Max. Las políticas de intereses negativos y al 0% son las que causan el problema. Pero no solo eso, también la mentalidad colectiva de los bancos centrales, que actúan en manada. En sus 10 años de mandato, Mark Carney habrá ganado 6 millones de dólares, tras lo cual se volverá a Canadá. Me gustaría seguir hablando de Canadá porque es un tema muy importante. Puede quedarse hasta el próximo programa. Será un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Mitch Feierstein de planetponzi.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbenos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.